Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya todo el mundo sabe lo que ha pasado. Fujimori ha muerto. Paradójicamente, el mismo día que muere Abimael Guzmán, su archienemigo. Es una señal divina, para otros una señal diabólica, porque Fujimori ha partido la historia del Perú. La historia del Perú hoy solamente puede ser concebida como un antes y después de Fujimori. Para entender a Fujimori no basta con conocer la década del 80, ni siquiera la del 70. Uno tiene que ir hasta la República Aristocrática para entender lo que pasó con el Perú, con la escisión que vivían las capitales costeñas con la sierra del Perú, con los inmensos abusos que habían en el Perú, con una Lima que no entendía, como hoy muchas veces todavía sigue sin entender el interior del Perú, y con una división que generó, ¿no es cierto?, entre costeños y serranos, entre ricos y pobres, entre blancos y cholos. Eso fue un caldo de cultivo para que en la década del 70 existiera una revolución de Velasco. Ese odio encarnizado, esa toma pacífica del pueblo serrano del campo a la ciudad. Esas fueron las grandes migraciones de la década, finales de la década del 60, inicios de la década del 70. Entonces Lima se vio invadido por el pueblo peruano que moría de hambre como consecuencia, primero del latifundio y después de la barbaridad de Velasco de la reforma agraria. ¿Por qué voy tan atrás? Porque Fujimori es una realidad, ¿no es cierto?, que aparece para el común de los peruanos en la década del 90. Pero Fujimori termina siendo la reacción ante Sendero Luminoso. Sendero Luminoso se comienza a gestar en la década del 69, 70. Ahí comienza a pensar Abimael Guzmán. Entonces, para entender lo que pasó en el Perú, hay que entender la desgracia de la crisis económica del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, la barbaridad que hizo Velasco, no se termina de solucionar con Morales Bermúdez, entra un mal gobierno de Belaúnde, un pésimo gobierno de Alan García, y hay terrorismo e hiperinflación. Entonces, para entender el tsunami Fujimori, uno lo tiene que entender del hartazgo del pueblo peruano ante la clase dirigente, los ricos, los militares, el belaundismo, el pepecismo y el aprismo. Por eso es que aparece Fujimori como un tsunami, como una reacción ante las ideas de Vargas Llosa que él termina de implementar en el gobierno. Pero el Perú votó por un supuesto asalto al vacío por el chinito que decía que iba a traer honradez, tecnología y trabajo. Y Fujimori es un antes y después para entender lo que pasó en el Perú. Porque claro, como todas las monedas, tiene dos caras. Y Fujimori salvó al Perú. Fujimori salvó al Perú, eso no hay ninguna duda que lo hizo. Y Fujimori acabó con la hiperinflación. Fujimori tuvo reformas napoleónicas en el Perú. La SUNAT con T, la SUNAT con D, yo he sido agente de aduana, yo lo he vivido Sendero Luminoso, he vivido el MRTA, a mí me han reventado una oficina al frente de Iraoka, yo estuve a 1 minuto y medio de morir en Tarata, yo he vivido los paros armados en el Callao, yo he vivido, como la gente de mi generación, la desgracia que fue toda la década, ¿no es cierto?, del 80 al 90. Por eso es que Fujimori aparece. Y Fujimori aparece para salvarnos y salva a todo el Perú. Sendero Luminoso oscurecía el Perú, Fujimori le dio luz al Perú. Esos son sus méritos insoslayables. Fuera de la bronca con Ecuador, fuera de lo que se hizo con la economía del Perú, Fujimori encarna el autoritarismo que la gente aplaudió porque dio un golpe de Estado. Mucha gente dice que lo de Vizcarra fue el contragolpe. Y Fujimori inicia con algo que hasta el día de hoy existe, que él ha terminado pagando la factura. Fujimori vuelve a reiniciar el antiaprismo. El antiaprismo que ha terminado con Alan García con un balazo en la cabeza. Porque Fujimori persigue al APRA, da un golpe de Estado. Porque Fujimori todo lo bueno que hizo, también deshizo. Nadie puede soslayar lo que hizo Fujimori con Ecuador. Pero también comenzó con los odios. Y los caviares se aguantaron, ¿no es cierto? En ese momento se plegaron a Fujimori para odiar a García. Y muchos de ellos han trabajado con Fujimori, por si acaso, largamente.
Hay gente en televisión hoy que le han lamido los zapatos al chino largamente, ¿correcto? Entonces, cuando Fujimori compra la prensa con un montón de gente que todavía sea vigente, ¿eh? Y que después se ha convertido en un furioso antifujimorismo. Fujimori se va como se va. El más grande error político de la vida de Fujimori fue haberse ido como se fue. Porque Fujimori renuncia a ser presidente del Perú. Fujimori, el que había pacificado el Perú, el que había puesto luz al Perú, la gente había vuelto a tener agua, luz, a comer carne, sí. Metió a la cana a Ismael, sí. Metió a la cana a Polay, sí. Pero se fue y abandonó a las Fuerzas Armadas, policiales, a su hija, a su partido. Y comenzó la persecución ¿de quién? De los caviares. Y ahí comienza el gran odio al antifujimorismo que dura hasta hoy. Hasta hoy. Ese antifujimorismo que ha permitido, ¿no es cierto?, que PPK llegue al gobierno en elecciones rarísimas. Ese antifujimorismo le ha dado vida a Vizcarra. Y ese antifujimorismo, ¿no es cierto?, al haber inoculado el antiaprismo, ha terminado destrozado. Por eso es que llega Castillo al poder, por el antifujimorismo. Por eso las luces y las sombras de Fujimori, ¿no es cierto?, tienen que ser claramente dichas. Hoy Fujimori, como es obvio para su familia, tiene un inmenso dolor en su familia directa y en gran parte del Perú que lo quiere, como también hay parte del Perú que no lo quiere. Entonces hay que entender este fenómeno como lo que ha asignado el siglo XXI. El Perú es el Perú antes y después de Alberto Fujimori, para bien o para mal, a sangre y fuego. Y por si acaso aclaro, Fujimori vence a Abimael Guzmán, no vence a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso ha tomado el poder en el gobierno de Castillo. Y Sendero Luminoso vive hoy, el MRTA vive hoy y es un peligro inminente. Porque el antifujimorismo tiene una fuerza inmensa, tan grande o más que el fujimorismo. Y ahora vamos a ver qué va a pasar ante la ausencia de Fujimori. Entonces, se ha ido Fujimori paradójicamente el día, miren cómo es la vida, que muera Abimael Guzmán. Fujimori le salvó la vida al Perú, pero repito, los estertores de su muerte lo vamos a seguir viviendo y ojalá no sufriendo. Mucho cuidado, que el antifujimorismo puede hacer que llegue Antauro al poder. Y Antauro no es Castillo, ¿eh? Sería el fin del Perú. O sea, hay que tener tino, prudencia, cerebro y un sentido patriótico de entender el dolor de la familia, el dolor del fujimorismo, pero también el dolor de la otra gente que lo odia. Y lo va a odiar como odian a Alan García hasta el día de hoy. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias. Aquí estamos. Entiendo, Carla, que tú has estado muy dolida. Te agradezco que hayas venido, porque es obvio que tú estás triste como persona y como fujimorista. ¿Cómo lo has vivido en las últimas horas? Bueno, no es fácil estar acá, ¿no? Definitivamente, pero bueno. Yo estuve con él a las 3 de la tarde, de Hoy Lucha. No pensé para nada que se desencadenara en el fallecimiento del presidente, ¿no? Estaba él dormido, pero yo había estado hace 10 días con él. Él bajó caminando, no quiso que subiéramos al segundo piso. Él ya se estaba rehabilitando su operación a la cadera. Conversamos 40 minutos de todo, preocupado por muchos temas de mi región Piura, el tema pesquero, de la pota, en fin, tantos problemas que siempre él tenía el Perú en su corazón. O sea, yo pienso que persona más enamorada del Perú no había. Y que conozca el Perú, nadie. Nadie. Yo puedo considerar que he viajado por todo el Perú, 24 regiones, que puedo conocer casi Piura al 100%, pero donde yo he llegado, él ha estado. O sea, yo creo que es el presidente que llegó a lo más profundo de nuestro país. ¿No? Pero sin embargo, ¿tú entiendes la otra cara de la moneda o no la logras entender todavía? No la logro entender. Bueno, creo que como peruanos, o sea, yo no voy a destilar el odio que puedan tener ellos, nunca lo voy a sentir. Mira, yo por decirte al personaje que estás poniendo en pantalla,
No quisiera que ni me expire nada, que se pudra en la... Bueno, ya hoy dónde estará pudriéndose Abimael Guzmán, ¿no? Trato de no tener odio especialmente contra un peruano, pero sus pensamientos del antifujimorismo no los logro entender porque no tienen sustento. Correcto. No tienen ningún sustento. Bueno, a ver, ahí está la diferencia. Como le he dicho a muchas personas, o sea, demuéstrame, no existe. ¿Cómo demostrar todas estas leyendas que ellos han generado para poder capturar los espacios políticos que en algún... o del poder, ¿no? Pero claro, ojo, yo los entiendo, a los fujimoristas no lo comparto, pero como lo hemos conversado con Ángel, Sendero Luminoso llegó a Palacio de Gobierno. Ya ha llegado a Palacio de Gobierno hace menos de 3 años. Claro, con Castillo. Con Castillo. Exacto. Entonces, eso es consecuencia del antifujimorismo, pues. Sí, claro. Es las dos caras de Jano, Ángel. En primer lugar, yo quisiera expresar mis respetos ante la desaparición física de un hombre que sin duda está en la historia nacional. Y ahí están sus méritos. Y yo soy de los que creo que será finalmente el tiempo y las futuras generaciones las que hagan un balance adecuado, distinto al que quienes hemos sido protagonistas, testigos, actores, lo tenemos. Yo sí he sido un detractor, yo he combatido desde que Fujimori, a mi juicio, dio un golpe de Estado traicionando el régimen. Yo sé que me van a decir que eso fue, digamos, la moneda que hubo que pagar para conseguir las otras cosas, pero eso también impregnó un régimen de autoritarismo, de dictadura, eso anidó la corrupción. Y en consecuencia, el régimen de Fujimori es un régimen de luces y sombras, como se ha señalado, pero soy de los que quiero aquí señalar en esta primera intervención que independientemente de estos juicios, que como te digo, sí creo que hay que eliminar el odio. Y por eso, mira, siendo yo miembro del Foro Democrático, oponiéndome a la reelección, yo fui uno de quienes he defendido abiertamente el indulto a Fujimori. Primero porque fue dictado por el Tribunal Constitucional y segundo porque considero de que cualquier sanción tiene que tener un límite y no era dable que Alberto Fujimori muriera en la cárcel. Correcto. Eso, a diferencia de Abimael Guzmán, los dos murieron en su ley. Fujimori ha muerto libre. Sí, sí. Correcto, pero mi mensaje es... Yo hasta el día de hoy me acuerdo de la muerte de mi padre. O sea, cualquier persona tiene que tratar de ponerse en el pellejo de los hijos y de los hermanos que le quedan, porque no es lo mismo... ser Schaeffer que Cuculiza, que Fujimori. Lo sienten a su papá. Ha muerto su papá y hay que tener la humanidad, darse cuenta que ha muerto un hombre, ¿correcto? Abrazado por sus hijos, ok. Pero para que pare el odio, tienen que tratar los fujimoristas de ponerse en el otro lado de la moneda. No es broma, Carla. Ha llegado Sendero. En este canal hemos tenido UDEX parado en la puerta, acá atrás, porque iban a volar el canal. Castillo ha sido Sendero. Y si no lo dudo. Y ahorita, vámonos un ratito para ver, porque ha estado Kenji y ha salido en la casa del propio Alberto Fujimori. Estamos ahí con Analex, ¿cierto? Vamos a ver un ratito. ¿Qué tal? Estamos en San Borja, en el exterior de la vivienda de Keiko Fujimori. Hay mucho movimiento en este lugar. Hace unos minutos se ha retirado de este punto Kenji Fujimori. Lo hemos visto, de hecho, ha salido llorando. En este instante en movimiento llega la carroza fúnebre donde está el féretro que va a trasladar al expresidente de la República, Alberto Fujimori. Muchas personas se han mantenido en este punto durante todo el día. Hablemos de que durante la tarde se había hablado que había empeorado la salud del expresidente y fueron muchas las personas que llegaron a este punto y que se mantienen. De hecho, hay personas que han hecho vigilia y el ambiente continúan lanzando arengas por el expresidente Alberto Fujimori a través de las redes sociales. Keiko Fujimori ha mencionado lo siguiente: mi padre será velado a partir de mañana jueves a las 11 de la mañana en el Museo de la Nación hasta el sábado en la mañana, que será trasladado hasta el cementerio Campo
Fe de Huachipa. Esperamos a todos quienes quieran despedirse de él personalmente. Agradecemos su apoyo y grandes muestras de solidaridad en estos momentos tan dolorosos. Esto mencionó la lideresa de Fuerza Popular a través de las redes sociales. Se ha reforzado también la seguridad en este punto, como lo hemos mencionado ahí. Bastante seguridad, hay muchas personas que han llegado durante todo el día, han estado lanzando arenas, de hecho ahí se han quedado en vigilia. Justo en este momento entonces llega el vehículo, la carroza fúnebre. Hace unos minutos ha salido Kenji Fujimori de aquí, de esta casa ubicada en San Borja. Vamos a escuchar un poco del ambiente a esta hora, las personas que se encuentran en este lugar. De hecho, bueno, vale la pena mencionar lo que hemos venido conversando muchas personas que se encuentran en este punto al domicilio de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Nosotros vamos a estar atentos, información desde aquí, desde el distrito de San Borja, para los que se conectan a través de Willax Televisión. Gracias. A ver si nos acompaña Carla, la Presidencia de la República y voy a leer una serie de twitters, ¿no es cierto? Porque ahora es una manera de comunicarse. El Twitter de la Presidencia de la República dice: la Presidencia de la República lamenta el sensible fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Nuestras sentidas condolencias a la familia y a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en la gloria y que descanse en paz. Fujimori ha sido visitado por un padre el día de hoy. Sí. Ha tenido una extrema unción, o sea, ha tenido la mejor muerte posible, ¿no? Con sus hijas, con sus nietos, en mano de Dios. Unidos, ¿no? Sí. Lamentablemente Sachi se fue la semana pasada, ¿no? Pero ahorita está viniendo con giro. Todos somos iguales ante la muerte, por si acaso, ¿eh? Ah, claro. Todos. Es inevitable. Mi padre será velado. Claro, parte de la vida. Repito lo que dice Keiko, ¿no? Mi padre será velado a partir de mañana, el jueves a las 11 de la mañana en el Museo de la Nación, hasta este sábado de la mañana, que será trasladado al cementerio Campo Fe de Huachipa. Esperamos a todos quienes quieran despedirse de él personalmente. Agradecemos su apoyo y las grandes muestras de solidaridad en estos momentos tan dolorosos. Dice Keiko, ¿no? Que también ha tenido sus idas y vueltas con su padre, pero es su papá. Yo repito, a mí se me murió, hasta el día de hoy me acuerdo de mi papá. Sí. ¿Tú tienes a tu padre vivo? No, ya no, pues. ¿Tú, Carla? No, hace ya casi. ¿Me entiendes? Sí, pero claro. Tú lo sientes a tu papá y tú eres la hijita de tu papá. Obvio, hasta el día de hoy. claro, Su claro. espíritu vive en uno. Claro. Se siente. Eduardo Salguana, presidente del Congreso, ¿no? La presidencia del Congreso, ante el fallecimiento del expresidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori, expresó su solidaridad y sentidas condolencias a su familia y seres queridos, porque Fujimori es muy querido. Fujimori es más querido que Keiko y que Kenji. Algo tiene que haber hecho para que lo sigan queriendo, como para que lo sigan odiando. Rafael López Aliaga, que es creyente, descansa en paz. Extiendo mis sentidas condolencias a los familiares y amigos del ingeniero Alberto Fujimori. Lo propio hace César Acuña Peralta. Consuelo. Ojalá que tengan tranquilidad. Uno de los Twitter más sentidos, creo yo, y que te muestra la calidad humana, es en un país de gente malagradecida, es el de Adriana Tudela. Que en paz descanse el presidente Alberto Fujimori. El odio de sus detractores jamás significará más que el coraje que tuvo para tomar decisiones sumamente difíciles que mejoraron las vidas de millones de peruanos y que transformaron al Perú sin darle vueltas. Clarísimo. Pero mira lo que dice Adriana. Ese coraje y su decisión política les debo también la vida de mi padre, eternamente agradecida. Mi más sentido pésame a su familia y a todos los que hoy lamentan su partida. Una de las cosas que la gente no sabe es que Fujimori le prometió a la esposa de Tudela que se le iba a entregar vivo. Claro. Te cuento algo. Mi padre me decía algo. Ser que no es agradecido no sirve. Repito. Y ese es un gran problema que tenemos en este país. Tenemos a Fujimori por única vez en su vida llorando, lo podemos mostrar. En esa anécdota mandaban cartas, y la esposa de Tudela lo busca a Fujimori y le pide por la vida de su esposo. Fujimori era tan duro y muchas veces cruel. Fujimori le colgó el teléfono a su mamá, a su hermana y a su hermano. Y él, por única vez en su vida, pone sus sentimientos por frente, recibe a la esposa y le dice: yo le voy a entregar a su esposo vivo. Por eso Fujimori llora
porque él pide que Juan Valer Sandoval, que cuidaba a Kenji, se meta al comando sin estar entrenado. Y probablemente por eso muere Chisito. Chisito muere porque pone su cuerpo para salvar a Tudela. Claro. Entonces, así como Fujimori hizo seguramente las cosas que algunos... Fujimori puso el pecho por el Perú y ¿cómo no va a ser Tudela agradecido a Adriana? Miles de personas tendrían que recordar esto. Escuchemos la única vez en su vida que alguien lo vio llorar a Fujimori. Vean. Hemos tenido 2 bajas. El teniente Raúl Jiménez Chávez y el comandante Juan Valer Sandoval, miembro de la seguridad de mi hijo Kenji. Yo no sé si tú sabías eso, Carla. Él no era un chavín de Huántar 2 o 3 semanas antes. Valeria, su hija, es compañera mía del ejército. ¿Ya? O sea, ese tipo entró y Fujimori le dice, tú te encargas de cuidar la vida de este tipo. O sea, tenía esas cosas extrañas, por eso llora. Porque sabía, él se sentía responsable, porque Juan Valer Sandoval, que obedecía a su presidente, se metió a morir. O sea, es así nomás, tú no das la vida por alguien que no es tu sangre. Lo hizo Juan Valer Sandoval. Alejandro Tavero, mis más sentidas condolencias para la familia y amigos del expresidente Alberto Fujimori por su sensible fallecimiento. Margot Palacios, por eso digo a 2 caras de Jano. ¿Cómo ha llegado Margot Palacios? Por Perú Libre, por Conares UTEP, por FUDEP, por Movadef, por Vladimir Serrón y por Pedro Castillo. Falleció el ex dictador Alberto Fujimori. Le puso a su apellido un periodo nefasto para la historia del Perú. Irónicamente, se fue el 11 de septiembre sin que sea juzgado por todos sus crímenes y eludiendo las sentencias aplicadas por la justicia y sin resarcir a sus víctimas ni al país. Su mal gobierno desestructuró hasta hoy la sociedad peruana. Con todo respeto a la temporalidad del ser humano, decimos Fujimori nunca más. Kenji, en contraposición, dice, mi padre era el hijo predilecto, evidentemente. Alberto Fujimori falleció hoy dignamente al lado de nosotros, su familia y en libertad, como lo merecía. Su amor y sabiduría siempre vivirán en nuestros corazones. Estoy orgulloso de ti. Daría mi vida 1 y 1000 veces por ti. Te amo. No sabes cómo te extraño. ¿Qué papá no quisiera recibir ese mensaje de su hijo? Fernán Altuve, que fue parte del Fujimorismo en su momento. El expresidente Alberto Fujimori ha muerto, ha partido a la casa de Dios. Que en paz descanse, ha muerto el hombre, ha nacido un mito. Alberto Tara, el opositor, fui opositor a Fujimori, pero en madurez política aprendí a entender el sufrimiento del encierro, la tortura y llevar un cáncer en prisión a la necesidad de la reconciliación nacional. Que Dios lo tenga en su gloria, mis condolencias a su familia. Y había gente, Carla, que decía que Fujimori estaba sano. Claro. Hasta ayer. Ayer yo escuchaba en medio de comunicación, en cierta forma, de sorna, ¿no? Decir del indulto, el famoso indulto de Fujimori, de una persona que hoy está queriendo candidatear, no tiene nada, ¿no? Realmente es terrible, terrible. Es que hay que ser loco para que tu madre tenga una pelota de negra en la boca y decir que no tiene nada. Claro, pues. Pero también decir que quiero ser candidato y quiero pensión, o sea, por eso digo que es ida y vuelta, hay que tener prudencia. Luis González Posada, que es un hombre sabio. Nuestro más sentido pésame a la familia Fujimori por el fallecimiento del expresidente de la República, que descanse en paz. Fujimori fue cruel con Alan García. No dejó que venga a enterrar a su padre. García, ¿cómo lo trató? Como un presidente. Se olvidó del odio. Yo no lo hubiera perdonado. A mí me hacen eso, no lo olvido. Yo no soy magnánimo. Le dio un sitio digno para vivir. Claro. Permitió que lo vayan a visitar. Keiko se casó y pudo ir a ver a su padre. Ese fue García. Porque hay que parar el odio. Esa es la idea de mi mensaje, Carla, del programa. Paren la mano con el odio. Ya Fujimori ya murió, ya. Keiko no ha gobernado. Keiko no ha sido ministra. Keiko no ha sido presidenta. O sea, eso es lo que tienen que entender. Sigri Bazán, murió el dictador, asesino y corrupto Alberto Fujimori. Se fue sin pagar un sol de reparación civil, sin pedir perdón en libertad gracias a un indulto ilegal. Su legado de corrupción, violación de derechos humanos y autoritarismo no se borran con su muerte. Mirta Vázquez, ¿ya? Ha sido premier de la República esta señora. ¿Ya? Esta señora es pro Sendero.
Esta señora aplaudía cuando quemaban las minas. Así es. Mira, Carla, esa barbaridad, un premier de la República aplaudir cuando queman las minas. Cuando muere un asesino no se celebra, pero tampoco se honra. Que el fin de su vida nos evoque a la memoria de sus inocentes víctimas, teniendo derecho a escoger a quién llorar. Ni olvido ni perdón. Anaí Durán. ¿Quién era el esposo de Anaí Durán? Chileno, terrorista, pues, ¿no? Tal cual. Sí, claro. Peter Cárdenas, Schulz. ¿Correcto? Claro. Metían a gente en mazmorras, secuestraban y mataban gente. Alberto Fujimori fue indultado por Dina Boluarte y apenas salió respaldó a la usurpadora y se anunció como candidato presidencial. Error, pues. Tenía la soberbia que se cree eterno. Hoy falleció y esperamos que su legado termine de enterrarse. Fujimori nunca más. La Emir Cerrón. Es un error seguir correteando a Cerrón. Con la muerte de Alberto Fujimori comienza el cierre de un periodo de 3 décadas de política peruana, marcado por la institucionalización de la corrupción, la violación de los derechos humanos y la privatización del Estado, así como también el pretexto ideal de los caviares para su enriquecimiento y la captura del Estado. Sí, pues. ¿Acaso lo último que he dicho? Tiene razón en lo último, claro. ¿Los caviares no son los dueños de todo y de Carla? Por supuesto, de todos los poderes. ¿No es cierto? ¿Los caviares se han enfrentado a Castillo? No, lo levantaron, Lo quisieron apoyaron. usar. Lo quisieron usar. Lo usaron. Lo usaron. Y lo dice quien se ha quedado acá y que ha estado amenazado, yo, mi familia, todo. Acá, los caviares estaban con Castillo, Claro que sí. ¿ya? La República estaba con Castillo. Los caviares están con Sendero Luminoso, están con el MRTA, están con los El organismos. túnel existe. Claro. Eso lo hizo La República, El claro. odio, miren los odios. Verónica Mendoza. Mira, no olvidamos la corrupción, secuestros, torturas, asesinatos y esterilizaciones forzadas, diario Chicha. Y seguiremos luchando para derrotar este régimen entreguista, corrupto, violento que instaló Fujimori. Acaba de estar en Bolivia, aplaudiendo la quiebra de yacimientos gasíferos bolivianos. Eso es lo que quieren. ¿No? Son peligrosos. El Perú está en peligro. Totalmente. Hay que cerrar fronteras, más bien ahí en Bolivia. Pero hay que tener criterio, no podemos pelearnos con todo el mundo sobre pretexto de Venezuela, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Fujimori hizo muchísimas cosas buenas. El Perú es inconcebible sin Fujimori. Salvó al Perú. Fujimori salvó al Perú, sí, pero también del otro lado cometió horrores inmensos. Entonces, eso y ahora, la historia... Mira, la historia no ha juzgado a Alan García, no ha juzgado a Velasco, no ha juzgado a Odría. No, la historia no ha sido justa tampoco con Leguía. No lo va a hacer con Fujimori. Eso es pedir demasiado. Pero sí podemos pedir, hermano, que pare el odio pues, entre todos los Eso es peruanos. Entre los fundamental. peruanos. Porque eso es una distorsión que lleva a la gente a escoger pues el abismo para justificar una idea que nace de un sentimiento desbocado, descarriado, como es el odio frenético y sin fronteras. Y lo que decía Enrique Bernales, los odios políticos son los que más daño le hacen a una patria. Total. Lo más querido de la historia del Perú, hasta donde recuerda mi memoria, Velasco Alvarado, Alan García y Fujimori. O sea, a Fujimori, el hombre del año, revista Newsweek. El hombre del año. Ojo, premiado por la República como el hombre del año también. Y en la revista Newsweek era un tipo, repito, lo que pasa es que hay que ver pues la realidad. El sábado lo van a enterrar. Y esta es la nota de la crónica del día de hoy. Son 27 años que ha tenido el presidente Fujimori de una lucha contra esta enfermedad que es el cáncer, que es lamentable, que es una situación en la que él valientemente ha estado enfrentando. Alberto Fujimori ha fallecido irónicamente también un 11 de septiembre. Nuestra condolencia a la familia Fujimori, no solamente a la familia Fujimori, a todos los fujimoristas y por qué no decirlo también a todos los peruanos. El día de hoy hemos perdido a un gran presidente, hemos perdido a una persona que muchos consideramos un héroe. La noticia fue confirmada por su hija Keiko.
Un fallecimiento del que ya se hablaba desde tempranas horas, pero que en un inicio fue desmentido por los propios fujimoristas. En este momento el presidente Alberto Fujimori está muy delicado de salud. Nosotros, como un homenaje a él, estamos acá trabajando. Con este pronunciamiento, la bancada de Fuerza Popular intentó por la tarde silenciar toda la incertidumbre que se generó a lo largo del día sobre la salud de su líder Alberto Fujimori. Le pedimos a todos los peruanos, a todas las personas que siempre han considerado que el presidente Fujimori ha sido una persona de valía en nuestro país, que oren por él. Y es que pasado el mediodía de este miércoles 11 de septiembre, una información empezó a rondar en los medios de comunicación. La salud de Fujimori, el otrora dictador, había entrado en fase crítica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Alberto Fujimori estaba en su casa de San Borja. Hasta el lugar empezaron a llegar personajes políticos cercanos. Yo lo dejé bien la última vez que estuve allá, que estuve acá, que eran 5 días. Ya conversamos y estaba muy bien, un poco cansado, sí. En audiencia, el abogado de la familia Fujimori se excusaba y pedía ausentarse por los problemas de salud de su jefe. No vamos a intervenir en esta sesión. Por el momento no realizaremos ningún tipo de oposición. Comunico también a la sala que disculpen la demora. Problemas de conexión, en efecto, sucedieron vinculados a la salud del señor presidente. Meritorio que tuviera que retirarme volver a entrar. El presidente está luchando por su vida, doctor. Vista la situación actual y como consecuencia de las informaciones que vienen saliendo, pedimos por favor que se restrinjan las visitas. Más alarmas se encendieron en torno a la salud del patriarca de los Fujimori cuando se vio ingresar a su vivienda a un sacerdote. Hasta que a las 6:26 de la tarde fue Keiko Fujimori la encargada de dar la noticia. Lo hizo a través de su cuenta oficial de X. Su padre, a quien ella misma había anunciado como candidato presidencial de su partido para las elecciones del 2026, había fallecido. ¿Qué te suscita el hecho de que un día como hoy haya muerto Abimael Guzmán y el día de mañana, el día la del captura? entierro, la captura? Sí, pues una cosa es... ¿Cómo lo entiendes tú eso? ¿O no lo entiendo yo? No sé cómo decirte qué significado puede tener, ¿no? No sé. Bueno. Yo lo que entiendo es que Fujimori ha pedido un cura. O sea, al fin y al cabo cree en Dios. Al fin y al cabo cree en Dios. Entonces ya al borde de la muerte, porque él se ha sentido morir, ha pedido un padre. Está bien. Que es lo que corresponde, ¿no? Uh-huh. Que es lo que corresponde. O sea, repito, hay que parar con el odio. Y eso tiene que ser de ambas partes. De ambas partes. De ambas partes. Si no, va a pasar lo mismo. Es de una sola parte, porque el fujimorismo no tiene odio a nadie. Estás equivocado ahí. Hay cosas que son una provocación y que ustedes no lo entienden. Es una provocación que el señor pida una pensión. Es una provocación decir, sabiendo que estaba mal, te lo voy a decir, lo puedo decir ahora, compartimos el mismo médico. La clínica Delgado está al frente de mi oficina. ¿Para qué tenía que decir que quiere volver a ser candidato? Es una burla, pues. Pero la pensión era un absurdo. Ustedes pues tienen 15.000, 20.000, ese tipo de cosas es meter sal a la herida. Porque el otro sí te odia, pues, Carla. El otro sí te odia y te va a odiar para siempre. Odian a García hasta el día de hoy. Hay gente que se ha hecho una vida así. Tú no. Tú tienes a tu esposo, tienes a tu hijo, haces tu deporte, tú eres una mujer feliz. Hay otra gente que toda su vida la ha hecho en base a odiar a Fujimori. Su forma de vivir, pues, ¿no? De poder vivir. Pero es más que eso, porque eso lo han convertido en poder y ese poder ha reventado al Perú durante mucho tiempo. Y lo quieren volver a hacer ahorita.
y lo quieren volver a hacer ahorita. Y les ha funcionado. Claro. Entonces, ese es el difícil de entenderlo, ¿no? Porque hay que tener una mente pues enferma, ¿no es cierto? Llena de mal sentimiento, para querer destrozar a tu país. Yo escuché a unos muchachos diciendo, en una muy famosa ahora, ¿cómo se llama? Podcast, ¿no? Entre Keiko y Antauro, yo voto por Antauro para que se incendie la pradera. Míralo, mira, que se queme el Perú. Que nos muramos todos, Castillo, en vez de Keiko. A eso llega pues la alucinación y la locura colectiva, ¿no? Ninguno de esos chiquitos ha vivido lo que vivió yo. Claro. Ninguno, es ni fácil lo que ha hablar vivido así, tú y tal. sin saber, pues claro. Claro, pero el odio, ya le metieron el odio. Sí, pues. Son generaciones que odian y dicen unas barbaridades como esta. Vamos a hacer una pausa. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio, de la televisión. Audifón tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Y ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas 3D y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Entre las muchas cosas que no funcionaban en el Perú, antes de Fujimori, no había agua, no había luz, no había carreteras. Los hospitales estaban colapsados. Por si acaso, por si acaso. Condominios Aventura nos trae su condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la carretera Panamericana Sur. Voy a decir algo que puede sonar hasta frívolo. Fujimori rehizo las carreteras. No habían carreteras. No habían carreteras. Y eso lo hizo Fujimori. Así que, bueno, hoy día podemos movilizarnos y tenemos libertad, hasta libertad de expresión y libertad de movimiento. En la época que yo era chico, mi mamá no me dejaba salir a 5 cuadras de mi casa. Y yo no podía salir a las 6:30 de la tarde. Si no, mi mamá me reventaba. Había toque queda. Entonces, hoy podemos tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de movernos. La posibilidad de movernos y vivir en paz. Vamos a una pausa. Regresamos.